Hola a todos, por aquí Ulises. Em, no tenía planeado hacer esto, pero salió. Usted sabe que todos nosotros estamos en un reto de fe muy grande en nuestra vida. Y realmente hay momentos de desesperación durante esta fe. Y yo les voy a ser muy sincero, yo estoy atravesando momentos de mucha desesperación en mantenerme firme creyendo que aquello que Dios dijo para mi vida, los sueños que Él ha puesto en mi corazón, todo lo que Él ha derramado sobre mí, se cumpla. Y es muy difícil, porque cuando usted lo empieza a analizar, cuando usted le da más mente a este asunto, usted lo ve más imposible, usted lo ve más rudo. Y usted dice, ¿qué es esta loquera que estoy pensando? Esto está loco. Pero hay algo que a mí siempre me pasa y es que cuando yo realmente he sido un loco empedernido, no sé si se dice bien empedernido, un loco por creerle a Dios desde que yo me convertí. Y yo le decía al Espíritu Santo un día a estos señores, mi problema más grande ha sido la Biblia. Y les explico en qué sentido. La Biblia nunca me ha dejado querer tener una vida normal. La Biblia nunca me ha dejado poder soñar con algo poco. Todo lo que está escrito acá son casos de éxito rotundo, exagerado y abundante de personas que le creyeron a Dios y que Dios sopló sobre ellos y ocurrieron cosas totalmente improbables, siempre fueron sobrenaturales e imposibles. Entonces, cuando yo choco con una realidad que me dice a mí, Ulises, ¿qué está soñando usted? Con personas que cuando tú le comentas algo, la gente dice como, what the heck, ¿qué está hablando usted, hermano? Pero, y hasta yo mismo, y una psiquiatra decía que muchas veces las voces externas a nosotros nos golpean tanto porque hacen match o concuerdan con las voces internas propias y posiblemente del enemigo. Entonces yo dije, tomé una decisión y dije yo, listo, suficiente. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Yo estoy luchando contra algo que yo no puedo controlar y contra algo que yo no puedo hacer. Lo único que yo puedo hacer es tener fe para agradar a Dios, es tener fe para desatar milagros, es tener fe que me mantenga en este viaje tan loco. Y va a sonar muy raro lo que voy a decir. A ver si todo aquello que yo recibí viene de Dios, aunque uno sabe que viene de Dios. Entonces dije, listo, vamos desde el principio. Vamos a leer la historia desde el inicio. Y me brinqué a Adán y pensé que el que seguía era Abraham. Pero no, señores. El que sigue es Noé. Y ya voy a llorar, ustedes saben que yo siempre lloro. Pero una de las cosas que más me ha golpeado de Noé es que Noé fue más, esta historia es una historia más, es tan absurda. Por eso yo creo cuando la gente que no tiene fe en la Biblia dice que esto es mentira, porque esta historia es una historia similar a lo que Dios te está pidiendo a ti que hagas, es similar a lo que Dios te está pidiendo que sueñes, es totalmente similar y empieza en Génesis 6. Y no voy a ir leyendo tanto la Biblia, sino simplemente voy a ir contándoles a ustedes lo que apunté por acá y usted va a ver que esto es para usted. Lo primero que se menciona no es que no era un hombre justo, era intachable y tenía una íntima comunión con Dios. Yo quiero decirte que todos aquellos, vea, y mientras yo leía esto, el Espíritu Santo ponía tantas cosas en mi interior y me hacía ver tantas cosas. Primeramente, usted es justo. Usted que cree en Jesús, usted está justificado por la sangre de Cristo. Escúcheme, Él es su abogado. Cuando Dios te ve a ti, Dios ve la sangre del Cordero de Dios, o sea, Jesús, en ti y por ende tienes acceso ilimitado a lo que Jesús ganó en la cruz del Calvario. Por ende, nosotros somos limpios por Jesús y no significa que no pequemos, significa que tenemos redención en Cristo Jesús. Entonces, porque muchas veces cuando uno recibe cosas de Dios, usted empieza, su mente automáticamente, hasta esto tiene un nombre en la psicología, que no sé cuál es, pero sí sé que existe, busca el punto negro en la manta blanca. Entonces usted dice, no, yo no soy justo y ni soy intachable. Si la gente supiera quién soy yo, con razón estas cosas no llegan a mí, pero eso no es así, hermano. Cuando tú, ahora que estás justificado en Jesús, tú tienes acceso a lo que Jesús ganó en la cruz del Calvario. Y otra cosa que se dice es, Noé tenía una íntima comunión con Dios. Y quiero aclararte esto, Noé no estaba en el periodo de la gracia.
Dios lo veía justo, intachable, aún sin que Jesús hubiera venido, sin que Jesús lo hubiera limpiado, sin que Él dijera, creo en Jesús, mi Salvador, aunque Él creía. ¿Por qué digo esto? Porque cuanto más ahora nosotros, vea, les prometo que yo voy a tener que ver mis videos en mis momentos de flaqueza, pero es parte de la vida. Él tenía una íntima comunión con Dios. Y Dios siempre, escúchame, tiene preparado cosas gigantescas para aquellos que lo amamos, para aquellos que, es más, aún para aquellos que no lo aman, aún para aquellos que no lo están buscando, aún para aquellos que se burlan de él, aún para aquellos que son ateos, aún para aquellos que son satanistas. Dios tiene hermosos planes porque Él nos creó desde antes de la fundación del mundo, nos predestinó para obras poderosas. Y escúchame, cuando usted esté conmigo, cuando usted se meta a mis videos, open your mind. Cuando digo cosas poderosas, no solo es hablar en lenguas y poner manos y sanar enfermos, es todo tipo de obras poderosas. Tal vez Dios te está llamando a ti para ser un jugador, un deportista, y Dios te ha prometido cosas que usted dice, yo nunca he escuchado esto en las noticias. Es lo que Dios tiene para ti. Dios en el versículo 14 y 16 del capítulo 6 le da la instrucción de construir el barco. Absurdo, hermanos. Le dice, construye un barco porque voy a hacer caer lluvia. Toda la tierra se va a inundar y usted y su familia son los únicos que se van a salvar. Y escuche esto. Y ahorita sigo la siguiente parte. Dios siempre en nuestras historias menciona una palabra que yo le he llegado a detestar. Y es, mira, estoy a punto. Pronto. Está a la puerta. He odiado esa frase. Porque muchas veces ese pronto lo vemos en tiempo de humanos y pensamos que el pronto es right now, mañana. Nosotros los costarricenses decimos, sí, ahorita hago tal cosa. Y los extranjeros se confunden porque piensan que ahorita es ya. No, nuestro ahorita es ahorita en 2 horas, ahorita a mediodía, ahorita en la noche o ahorita en unos días. Como este pronto de Dios. Entonces, cuando tú analizas cuánto duró el tiempo en que Dios le dijo a Noé, Noé, voy a hacerlo, mira que es ahorita, a cuando se dio pasaron entre 50 a 100 años. Evidentemente ellos vivían mucho más tiempo que nosotros, entonces uno dice, bueno, acortémoslo a nuestro tiempo, hágalo ahí con ChatGPT. Pero quiero decirte que cuando Dios quiere proponerse hacer algo, tiene que haber un tiempo de preparación. Ponte a pensar. Yo un día me ponía a pensar en todo lo que Dios quiere hacer conmigo, lo que Él me ha prometido, lo que me ha dado un sueño, lo que me ha puesto loco a pensar. Me he dado cuenta que si esto hubiera empezado hace varios años atrás, yo no estaba listo para soportar el peso social, el peso de críticas, el peso de un montón de cosas que me voy a enfrentar a eso, si no hubiera pasado mucho proceso de transformación mental. Y aquí viene lo imposible, que eso es lo que quiero hablarte a ti. Posiblemente se dice que nunca había llovido. De hecho, Génesis 2, del 5 al 6, menciona que antes subía un vapor y que regaba toda la faz de la tierra. Otra gente cree que sí llovía, pero que muy poco. Escucha, Dios, digamos, dejémoslo bíblicamente. Digamos que nunca había llovido. Y Dios le está diciendo que va a llover, que va a caer un diluvio. Es que Dios tiene esto, brother. Dios no solo dice, hey, mira, va a caer gotas del cielo. No, Dios dice, no, 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 no va a caer gotas del cielo. Voy a inundar la tierra. No, ¿no se te parece lo que Dios te estaba diciendo a ti? Dios santo, y ya quiero llorar, y ustedes saben que yo lloro mucho. Pero es que yo a Dios le he dicho, Señor, ¿por qué siempre me dices cosas tan grandes? ¿Por qué no somos más normales? Es que Dios es el Dios de más que suficiente. Es el Dios que multiplicó el pan y sobraron 12 canastas. Y no solo sobraron 12 canastas, sino que la Biblia dice que las 5,000 personas y las 4,000 después comieron hasta saciarse. Escúchame, no solo comieron la porción que nos dan a nosotros en la escuela, que uno queda con hambre. Bueno, yo, porque a mí siempre me da hambre. A mí la gente me dice, Luis, ¿usted quiere comer algo? Y yo digo, bro, yo siempre quiero comer. Solo que por la dieta y para tener un cuerpo bonito, yo me regulo, pero yo siempre quiero. Entonces, posiblemente en esos 4,000 y esos 5,000 había gente como Ulises que comió un montón, pero escúcheme, Dios multiplicó, escucha esto, multiplicó
Comieron hasta que quedaron saciados y aún así sobraron. Dios es el Dios de lo más que suficiente. Dios le dice, yo voy a hacer un diluvio. Es lo que te está diciendo a ti. Dios no te está diciendo, hey, no, mira, yo te quiero levantar a la política. No, te está diciendo que quiere que seas un diplomático en Francia, que seas un embajador en tal lugar, que seas el presidente de tu país, que seas esto. Usted dice, Dios, no, yo con solo ser diputado estoy bien. No, Dios te empuja y eso es lo que me desespera a mí de Dios. Porque irónicamente, dentro de nosotros está ya puesto el soplo para que seas eso. Entonces yo una vez le dije a mi mamá, estoy harto de pelear con lo que Dios ya depositó en mí. He tratado de negar la grandeza que Dios ha querido hacer conmigo. ¿Por qué? Por religiosidad, por personas que me han matado el sueño, por personas que me han dado a entender que es vanidad, que es esto, que es suciedad, que es no sé qué. Pero me he dado cuenta que lo que Dios puso en mí siempre fue Él, siempre ha sido Dios en ti. No te lo has inventado, porque desde tu interior eso arde. Y Dios siempre va a llegar un día en donde Él te lo va a confirmar. Obviamente, si tu deseo es ser el mayor narcotraficante de Centroamérica, sepa lo que es, eso no viene de Dios, porque toda la Biblia lo cancela. Toda la Biblia dice que está mal. Son esos deseos puestos por Dios para salvación de personas, para traer el reino de Dios a las personas. Dios quiere hacerte millonario para que tú le ofrendes casas enteras a personas. Dios quiere que te conviertas en el mejor deportista de tu época para que levantes a muchos jóvenes que nunca tuvieron tu oportunidad, pero Dios en medio de tu pobreza, en medio de tu escasez, Dios a ti te abrió la oportunidad para que tú llegues alto, para que glorifiques a Cristo y para que le marques un camino a otros que nunca pensaron que pudieron llegar a hacerlo, pero lo van a llegar a hacer por tu ejemplo. Te voy a llorar. Esa es la primera locura. Va a llover. Dos, los animales. ¿Usted se ha puesto a pensar en eso? No sabemos cuántas especies había en ese tiempo, pero escucha, muchos estudiadores creen que se eligieron tipos de especie. Por ejemplo, se eligió felino y del felino después evolucionaron a tigres, leones, etcétera. Caninos, un lobo hipotético, y de ahí los demás. Muchos estudiadores dicen eso, pero en teoría, la cantidad de géneros o tipos que pudieron haber entrado en el arca eran de 2000. Yo no sé si usted esto le está tocando el corazón, pero a mí sí. De 2000 a 7000 tipos. Si nos basamos en que solo llegaron entre 2000 a 7000, perdón, tipos de animales, había un promedio de 15,000 a 35,000 animales individuales dentro del arca. Escucha esto. Dios le dijo, los animales llegarán a ti. Y aquí vengo a romperle a usted cosas en su cabeza. Usted y yo muchas veces estamos pegados en una situación donde decimos, ¿cómo esto va a pasar? What I have to do? ¿Qué tengo que hacer yo para que esto ocurra? Dios te lo ha dicho, y esto me habla a mí. Dios te ha dicho, yo abriré una puerta que nadie va a poder cerrar. Yo levantaré gente que quiera apoyar ese proyecto. Yo obsesionaré gente con querer ayudarte. Yo estoy preparando proyectos que tienen tu nombre y tu apellido. Esto es una locura. ¿Cómo Dios? Y aquí mucha gente en esta prédica, bueno, en esta enseñanza, ya hay gente que ya no pasó el primer filtro. Sí, no, esto es fantasía, ¿cómo iban a llegar animales? Pero aquí hay gente que les arde el corazón de decir, wow, 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 esto es para mí, esto es para mí, esto es para mí. Dios va a hacer que llegue a ti lo que le ha dicho. Ponte a pensar si Noé, que posiblemente lo hizo, así como usted y yo lo hemos hecho, se puso a calcular el tamaño de lo que iba a pasar. ¿Cómo agarro una jirafa? ¿Cómo agarro esos cóndor que andan ahí? Él sabía que la tierra no solo era el lugar donde él estaba, era toda la tierra. ¿Cómo hago? ¿Cómo Dios iba a traer, escúchame, animales de otros climas a meterse en una arca? ¿Cómo iban a coexistir los animales? Yo no sé si tú has trabajado con animales, yo sí. Por más mansos que sean los animales, hay animales que no se pueden controlar. ¿Cómo se controla un elefante? ¿Cómo se controla un búfalo? ¿Cómo se controla un toro bravo? ¿Cómo se controlan? Usted no sabe la fuerza que tienen esos animales. ¿Tú puedes entender esto? Yo sé, escúchame, escúchame, escúchame. Yo sé que lo que Dios te está diciendo es absurdo y te duele porque sientes que tienes que hacerlo. Y cuando se lo cuentes a alguien, esa persona duda de ti, no se lo cuentes más. Y tú cuando oras, tú lees esto y tú dices, Dios, sí es posible. Tú lo hiciste. Y aquí hay gente que otros dicen, no, no, esto no fue una mentira. Tú no, tú estás así.
Dios lo hizo con Noé. Lo puede hacer conmigo. Era ilógico. Dios le trajo, como lo va a hacer contigo. Escúchame, ese proyecto que estás orando, esa oportunidad para ir a la NASA, esa oportunidad para tener una marca de ropa, esa oportunidad para modelar, esa oportunidad de lo que viene resonando en tu interior, que Dios te quiere llegar, esa oportunidad. Dios me dijo que yo iba a predicar en esa plataforma. ¿Quién sube ahí? Usted va a subir ahí. Dios va a hacer los contactos. Dios va a traer los animales. Escúchame, yo que trabajo con ganado, un animal salvaje es casi imposible de controlar. Pero Dios los metió a todos juntos, carnívoros con herbívoros y con omnívoros, que se podían matar entre ellos. No ocurrió. No ocurrió. Los animales venenosos no mataron a nadie. Ahora ponte a pensar en los detalles de lo que Dios te ha dicho para ti. ¿Ya entiendes por qué Dios siempre nos manda a descansar en Él? Y escucha esto. En el capítulo 7, versículo 1 dice, cuando todo estuvo preparado, Dios le dijo a Noé, entra. Dios siempre te va a dar instrucciones. Pero escucha esto. A veces la instrucción es no hacer, solo profetizar. A veces la instrucción es hacer y detenerte. A veces la instrucción es toca esa puerta. A veces, escúchame, ¿sabe por qué yo? Porque a mí la instrucción que Dios me dio no es la que yo quería escuchar. Es, quiero que ores y profetices lo que va a pasar. Quiero que siembres a pura profecía, a pura palabra, a pura con mi palabra. ¿Por qué usted cree que yo estoy pegado aquí leyendo esto? ¿Por qué usted cree que yo estoy aquí ore y ore y ore y ore y ore y ore con esto? ¿Por qué usted cree que Dios a mí me está metiendo en las historias? Y empecé con Noé, después de aquí brinco y voy con otros, y voy con otros. Y todos los casos de la Biblia son casos de éxito rotundo, de poder de Dios inimaginable. ¿Por qué tú y yo creemos que eso no nos va a pasar? Sigue la instrucción de Dios después de que cuando todo estuvo terminado, se cree que desde que Noé terminó el arca, a cuando empezó el diluvio, Dios fue un tiempo de 7 días. Quiero decirte, cuando termine el proceso, el rompimiento que estás esperando, la oportunidad que estás esperando, la puerta, va a ser rápido, porque ya estás listo. Escucha esto. La Biblia dice que cuando no entró, Dios cerró la puerta. Tenemos que acostumbrarnos a entender que Él es el que está en medio de todo esto. ¿Sabe por qué tú y yo nos cansamos tanto? Porque nosotros creemos que somos nosotros. Ay, Dios, si esto se me metiera en la cabeza hoy, podría dormir tranquilo. Y ocurrió algo, lo que todos estamos esperando, el de repente. Dice en el versículo 11, en el capítulo 7, dice así, cuando Noé tenía 600 años, el día 17 del segundo mes, todas las aguas subterráneas entraron en erupción. ¡Pum! La lluvia cayó en grandes torrentes desde el cielo. La lluvia continuó cayendo durante 40 días y 40 noches. Quiero decirte que cuando venga el rompimiento, Ulises, escuche, se va a notar. Ningún de repente de Dios pasa por desapercibido. Ninguno. Se siente. Las fuentes, el agua de toda la tierra salió. Cayeron cascadas de lluvia por 40 días y 40 noches. El Pentecostés, cuando cayó el Espíritu Santo, todo el mundo se dio cuenta que cayó el Espíritu Santo. Escúchame, cuando Ana quedó embarazada, todo el mundo se dio cuenta que Ana quedó embarazada. Cuando Elizabeth quedó embarazada de Juan el Bautista, todo el mundo se dio cuenta que había quedado embarazada. Y fue glorioso. Y la misma gente decía, cuando nació ese niño, dijeron, ahí nació algo grande. Es lo que va a pasar contigo. Cuando todo esto pasó en el capítulo 8, dice que Dios envía un viento para parar las lluvias. Y hasta aquí voy a dejar la historia de Noé. Quiero decirte una cosa. Lo que está pasando contigo es inusual y tú no te puedes rendir. Tú no puedes rendirte de algo que se sale de tus manos, porque todo lo que tú y yo vemos en la Biblia se le salió de las manos a los grandes hombres de Dios. Aún a Jesús, él era Dios, pero él no hacía nada que no hubiera su padre hacer. Y él ya había visto a su padre hacer milagro tras milagro, tras milagro, tras milagro en toda la Torá. Escúchame, yo sé que lo que Dios nos está pidiendo es grande.
Y yo sé que está tomando tiempo, pero escúchame, te voy a aliviar con algo. Deja de pensar si va a pasar, va a pasar. Escúchame, solo tengo una historia de Noé. Era imposible, lo de los animales a mí me rompió la cabeza. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo sentimos, y tal vez predicadores que no lo han explicado muy bien, o tal vez lo entendimos mal, nos han dicho, tienes que moverte, tienes que hacer algo, si quieres que cambie tu situación, haz algo diferente, pero escúchame, la espera es hacer algo. Yo no te digo que te sientes así todos los días. No. Yo lo que te digo es, si Dios te dijo, espera en mí, sigue tranquilo, sigue orando, métete a orar y empieza a llenarte de la gloria de Dios. Empieza a decir, Noé, Señor, lo que hiciste con Noé, termina la historia de Noé, te brincas a Abraham, vas de Abraham, Jacob, Isaac, y te vas, y te vas, y te vas, y te vas, y te vas. Y cuando te des cuenta, vas a tener tanta fe y va a pasar lo que dice Marcos 11. Pidan creyendo que ya lo tienen, porque para Dios no hay nada imposible. Dios tiene un rompimiento para ti gigantesco. Escúchame, los contactos vendrán. No importa quién eres tú y cuál es tu país. Si Dios te dijo que te va a poner por cabeza y no por cola, por encima y no por debajo. Si Dios te dice que de tus cenizas Él te dará gloria. Si Dios dice que la siguiente, la postrera gloria será mejor que la primera. Si Dios dice que viene lluvia. Si Dios te dice, amárrate a eso y créelo con tu vida. Porque tú crees que en Hebreos 11 dice, héroes de la fe, gente que este mundo no merecía. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo estamos bajando cosas del cielo que esta tierra no estaba lista para eso. Escúchame, va a ser notorio. Todo sufrimiento, toda semilla que has sembrado con lágrimas la vas a recoger con gritos de alegría. Hades, Javes, en Primera de Reyes, cuenta que fue un hombre que su nombre significa dolor. Cada vez que decían hola Javes, era hola dolor. Escucha esto. Dice que él le pidió a Dios que lo bendijera y que lo evitara de sufrir por malas decisiones, que lo bendijeran todo. Y dice que Dios lo hizo el más elocuente de su familia y Dios le cumplió su petición. Esos sueños locos que tienes, Dios te los puso.